Buenas tardes, son las 12:30. Bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es miércoles 20 de abril, un día marcado en rojo en el calendario, un día en el que recordar. Decía Gardel, volver en la canción Volver, que 20 años no es nada. Bueno, venga, vale, pero 30 ya se notan, se nota mucho. Un montón. No digan que no. Piensen en lo que estaban haciendo tal día como hoy de hace 30 años. Yo no me acuerdo de lo que hice ayer. Imagínense, hace 30 años. Dicho así, oye, pues igual no les viene nada. Pero si les decimos que tal día como hoy, de 1992, sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, inauguraban la Exposición Universal de Sevilla, oye, seguro que sí que se acuerdan. Claro que sí, 3 décadas después, todos los que en aquel entonces teníamos edad para entender y para disfrutar, nos acordamos de lo que supuso para nosotros ese evento. En lo personal, todos podremos contar todavía hoy la cantidad de pabellones que vimos, las innovaciones con las que nos encontramos, la de cervezas gigantes que nos tomamos en el Canguro, los conciertos de primer nivel que vimos en la Plaza Sony, la de veces que repetimos viendo el espectáculo del lago, pero es que a nivel colectivo, como ciudad, Sevilla experimentó una transformación tal que 30 años después seguimos hablando de esta como la última transformación de esa magnitud. Y no es que la efemérides vaya a pasar sin pena ni gloria, que aquí estamos nosotros hoy para recordar lo que fue aquello y para valorar lo que queda, sino que tampoco hemos visto, bueno, pues grandes iniciativas públicas, ¿verdad?, para conmemorar estos 30 años, cuando sí se hizo, con los 25. Pero bueno, que siempre es bonito marcarse un revival y es lo que vamos a hacer en el programa especial de hoy. Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero. Bueno, esto que acaban de escuchar ocurría el 20 de abril de 1992. Era un poco más temprano, las 12:15 de la mañana, y la banda sonora la puso el repique de campanas de 38 iglesias. Era el pistoletazo de salida a 6 meses mágicos, inolvidables. Alguno habría que siempre, hay gente pató, pero serían pocos los sevillanos que no fueran a visitar ese homenaje al viaje de Colón y los avances de la humanidad desde que llegó a América. La Expo nos trajo el AVE, que un día después, el 21, haría su primer viaje de la alta velocidad en España, y era para cubrir el trayecto Sevilla-Madrid, pero también nos trajo los puentes de la Barqueta, el Alamillo, el Cachorro, la pasarela de la Cartuja, el microclima, a Curro, claro, cómo olvidarse de Curro, si sigue teniendo merchandising. 954 50 23 93. Se eligió para albergar la Expo la isla de la Cartuja. Allí no había nada, salvo el monasterio de Santa María de las Cuevas. Se invirtieron unos 6.000 millones de euros en un recinto en el que se plantaron más de 30.000 árboles y 600.000 arbustos y setos. Se construyeron 7 nuevos puentes y se diseñaron 50.000 metros cuadrados de pérgolas para dar sombra a 1.500 especies de plantas. Logró reunir en los 98 pabellones que se construyeron a un total de 108 países, 23 organizaciones internacionales, 17 comunidades autónomas. De todo esto se conservan 29 pabellones. El último que ha desaparecido y ha sido además recientemente el de Naciones Unidas. Allá y ahora, pues ¿qué va a haber? Una residencia de estudiantes, ¿no? Hombre, sí, esta claro. ciudad yo creo que es más residencia de estudiantes que otra cosa. Pero el catálogo de protección se va a ampliar, es algo en lo que ya trabaja el ayuntamiento y ya va a ser más difícil que sigan desapareciendo. Se incluyen ahora incluso 5 avenidas del mítico recinto, la del Agua, la de Europa, Las Palmeras, la de Ombú y la de Las Arces. También los 3 jardines, Guadalquivir, Americano y el de la Cartuja. Y entre los edificios que se incorporan se encuentra Torre Triana y los antiguos pabellones de Chile, Italia, Europa, Andalucía, Canadá, la ONCE, que nos acogió, y Hungría. Este último está en un estado de conservación lamentable, pero lo acaba de comprar Mactel para restaurarlo. Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80. Bueno, todo eso y mucho más forma parte del actual Parque Científico y Tecnológico Cartuja. Hay mucha gente que sigue pensando que lo que fue la Expo, lo que hay son jaramagos, pero que va, nada más lejos. A ver, alguno también hay.
pero no es lo normal, ni lo frecuente, ni lo mayoritario. Se podrá hablar de si se pudo conservar más y mejor, pero a la Cartuja acuden diariamente unas 36.000 personas para trabajar o para estudiar. Se facturan más de 3.000 millones de euros. 40 millones de turistas vinieron a la Expo, pero hoy queremos saber qué recuerda usted de aquellos 6 meses y si es capaz de recordar lo que había antes de este evento que transformó la ciudad introduciéndola en el siglo XXI. Te leemos en facebook.com/Onda Cero Sevilla. Bueno, si uno pasea por la Cartuja, por lo que fue la Expo, todavía puede encontrar vestigios que le recuerden qué era aquello hace 30 años. Es cierto que en ocasiones vemos cosas que nos dan cierta pena, ¿no?, en algunos rincones, porque se podía haber conservado mucho más de lo que se hizo. Pero bueno, las cosas son como son y ahora lo que queda es lo que hay que proteger y además aprender a valorar, que no todas las generaciones lo dieron todo en el pub Canguro y no saben qué fue aquello. Habrá que explicarles también a los que vinieron después. Y eso es lo que hace, entre otras muchas cosas, la asociación Legado Expo, cuyo vicepresidente es Ángel Aramburu. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, 30 años ya de la inauguración de aquel periodo mágico y para Sevilla casi milagroso porque le proporcionó muchísimas cosas que nunca habíamos visto antes. Vosotros habéis organizado cosas para celebrar esta efemérides y ahora enseguida vamos a hablar de ellas. Pero da la sensación, Ángel, de que tampoco es que las administraciones hayan hecho demasiado en esta ocasión, ¿no? A pesar de que era un número redondo. Bueno, es muy difícil conmemorar una época a la vez que hay un número redondo. Ya de todas formas en el 25 aniversario sí que se celebró bastante bien a lo grande, pero somos conscientes de las circunstancias que nos rodean y sabemos que no es fácil. Entonces, bueno, pues aunque sea sencillamente a iniciativa nuestra, pues como ya hemos alcanzado algunos convenios de colaboración con diversas entidades, pues vamos a intentar que el aniversario no pase de puntillas, pero tampoco va a ser con una fastuosidad como la de hace 5 años. Desde luego sí que vamos a hacer muchas cosas para recordarlo. Bueno, 30 años desde el esplendor sumo de la Expo a la decadencia del recinto en los años posteriores y el resurgimiento de la Cartuja como parque científico y tecnológico y también como espacio que alberga todavía alguna de las maravillas arquitectónicas que nos dejó aquella exposición universal del 92. ¿Cómo se puede calificar, Ángel, lo que queda todavía en pie, la herencia que está todavía viva? La herencia yo pienso que es positiva, en el sentido de que, bueno, que sí que es verdad que hay algunas zonas que están muy deterioradas, que no han tenido ningún uso en absoluto en 30 años, lo cual pues sí puede llamar la atención, pero también es verdad que se ha aprovechado y se ha conservado muchísimo más de lo que estaba previsto inicialmente, porque como sabéis, la Expo 92 fue la primera exposición universal de la historia que tenía ya un proyecto para saber qué se iba a hacer cuando terminara. Ese proyecto contemplaba efectivamente que aquello fuera un espacio de ciencia, de tecnología, de conocimiento, pero se iba a conservar muchísimo menos. Y sin embargo, pues al final, dada la magnitud que adquirió la relevancia que adquirió la Expo, pues ha sido mucho más. Entonces, bueno, pues pensamos que sí que se podría haber hecho más, sí, pero tampoco está mal lo que tenemos. Bueno, además está avanzando en algo que vosotros venís reivindicando desde hace mucho tiempo. Hace poco conocíamos que la Gerencia de Urbanismo trabaja ya en la ampliación de la protección a los pabellones que quedan en pie. Exactamente, ¿qué puede suponer este paso que da el Ayuntamiento? Pues darle sentido precisamente a la conservación de lo que tenemos, es decir, hasta ahora, de hecho, bueno, un ejemplo que tenemos muy cercano ha sido con el pabellón de Naciones Unidas, ¿no? Hasta ahora prácticamente muy pocos pabellones tenían una calificación de sí, edificio de espacio protegido, ¿no? Entonces, si después de tantos años hemos querido conservar esos edificios tan emblemáticos, pues digo yo que habrá que darle su correspondiente calificación. Entonces nosotros estamos muy contentos porque, bueno, también es verdad que es algo que ya se lanzó para el 25 aniversario, que es una idea que se proyectó para entonces, pero que no se ha ejecutado hasta ahora.
bueno, pues aunque sea tarde y hayamos perdido algún pabellón por el camino, pero por lo menos estamos contentos de que haya sido así y que además se haya incluido espacios públicos, zonas de jardines como Jardín del Guadalquivir o el Jardín Americano, y que incluso exista la posibilidad de que ya no solo nosotros, sino cualquier ciudadano pues pueda hacer las respectivas alegaciones para que se incluyan más elementos. Bueno, iniciativas como esa que comentabas o también como la adquisición reciente del pabellón de Hungría. Iniciativas como esta, ¿qué os parecen? Pues nos parece muy bien, porque si nos, en fin, seguimos a lo que es el pabellón de Hungría, pues a ver, piensa que es un edificio que, en primer lugar, tenía que haber sido efímero, o sea que en el año 93 tenía que haber sido derribado, pero bueno, por su evidente belleza, pues sí. se ha conservado, se utilizó como oficina, luego pasó a manos de este señor, de Luis Portillo. Luis Portillo, sí. Al final, pues, quebró y bueno, pues ha estado el edificio paralizado y embargado durante 10 años o poco más. Entonces, pues que alguien por fin se haya decidido a comprarlo, restaurarlo y volver a ponerlo en uso, yo creo que es una maravillosa noticia tanto para Sevilla como para el mundo de la arquitectura. Bueno, en cualquier caso, la Cartuja es hoy un recinto con muchísimo valor, con mucha vida. Enseguida vamos a hablar, por cierto, con el director del parque. Vosotros desde la asociación además os encargáis de mostrarlo. El día 23 hay una nueva visita guiada, pero como casi siempre, Ángel, las entradas están agotadas y bueno, pues los afortunados podrán disfrutar de estas visitas, que son algunas de las actividades. Cuéntanos más que habéis ideado para este aniversario. Efectivamente, nosotros todos los años solemos realizar 2 visitas guiadas coincidiendo más o menos con la fecha de inauguración y clausura de Expo. En abril y en octubre realizamos un recorrido por el recinto, incluso entramos en algunos pabellones, espacios emblemáticos, pero bueno, este año, pues dada el número redondo de la conmemoración, pues también tenemos preparado pues algún concierto, algunas exposiciones, conferencias, en fin, una serie de actividades que iremos desvelando poco a poco a través de nuestras redes sociales y que, bueno, yo creo que, pues igual que con las visitas guiadas, que incluso antes de publicar que ya estaban disponibles las entradas y se habían agotado, pues creo que con el resto de las actividades va a pasar más o menos igual. Hay muchas ganas de esto. Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Y claro eso que nos felicitamos. Por terminar, por finalizar, desde tu punto de vista, ¿es justa la imagen que tenemos del legado de la Expo? No. Pero no tanto para los que son muy negativos como para los que piensan que aquello está de maravilla y perfecto. No es justo. Es decir, la Expo es verdad que tiene, la isla de la Cartuja es verdad que tiene zonas que son maravillosas para pasear, para estar tranquilos, pabellones que están muy bien reutilizados y recuperados, y también es verdad que tiene espacios que desde luego son una asignatura pendiente de hace 30 años y no merecen estar como están, y por supuesto dan una mala imagen tanto de la Cartuja como de la ciudad. No estoy totalmente apoyando ni una postura ni otra. Creo que hay que ser un poquito más objetivo. Bueno, pues en ese punto medio nos quedamos, ni tan bien ni tan mal, con trabajo por hacer, pero también con una imagen que reivindicar, ¿no? Sí. Ángel Aramburu, vicepresidente de la Asociación Legado Expo, gracias por atendernos y buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes. Pues allí donde hace 30 años había pabellones y muchas más cosas procedentes de más de 100 países, hoy lo que hay son, pabellones, ya hemos hablado de ello, pero además más de 500 empresas. El Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja es el más importante de Andalucía y sigue creciendo. No ha sido fácil, porque ya decíamos antes que el recinto pues ha pasado por distintas etapas. La de Cartuja 93, por ejemplo, pues decepcionante, porque las empresas tecnológicas que iban a quedarse aquí después de la Expo y traer trabajo de calidad y modernidad, pues se fueron en plena crisis económica. Pero oye, 30 años después, estamos hablando de un parque que genera una actividad económica de casi 3.000 millones de euros al año. Esto significa casi el 8% del Producto Interior Bruto de la provincia. Luis Pérez es su director general. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, que da la sensación de que la gente sigue sin saberlo, pero ahí están esos datos económicos del parque, son unas cifras de éxito, a pesar incluso de lo que hemos pasado en estos últimos años. Los números mandan. Estabas hablando tú exactamente ahora mismo de la trayectoria del parque y de la posición que tenemos actualmente. Hablabas de pabellones que ya no están. Sí están, tenemos muchos recuperados. Algunos sí, claro. Algunos pabellones que fueron
precisamente fueron construidos para ser permanentes, para ser reutilizados como centros de investigación o centros de empresas. Y efectivamente pasamos una crisis económica importante donde las grandes empresas tractoras tecnológicas terminaron marchándose, pero hubo un efecto muy importante y es que las grandes empresas tecnológicas ya andaluzas o algunas nacionales sí apostaron por Cartuja y sentaron las bases para el crecimiento del parque, que empezamos a crecer aproximadamente a partir del año 2000 de una manera muy, muy importante. Bueno, no es solamente que haya empresas, sino el tipo de empresas que hay, los productos que generan y los perfiles laborales que necesitan, porque, Luis, la mayor fortaleza sigue siendo la del área de tecnologías avanzadas, ¿no? Por supuesto, es la base. Al final, el parque tecnológico es un círculo vicioso donde hay una cooperación y una conexión especial y específica entre la universidad, la ciencia y la empresa. Al final, el área más importante del parque, por supuesto, es el área de tecnología avanzada. Obviamente también tenemos un área más especialista en servicios avanzados y servicios generales que las empresas tecnológicas necesitan. Y luego tenemos la fortuna de haber heredado también una parte cultural, una parte museística, que también da vida al parque en horario no laboral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Bueno, es especialmente potente la presencia del sector de energía y medio ambiente, que viene muy bien también, Luis, para hablar de otro proyecto de futuro interesantísimo y absolutamente innovador, eCity Sevilla, que pretende convertir el parque en un territorio 100% sostenible en 2025, que es ya. Pero ya, porque además el tiempo pasa volando. Sí, sí, desde luego. El proyecto eCity Sevilla es, sin duda, el proyecto más importante de transformación de la isla de la Cartuja en su conjunto desde la propia exposición universal. Nos queremos adelantar 25 años a la normativa europea y convertirnos en el 25, que es verdad que ya queda poco, pero llevamos 2 años trabajando intensamente en una zona de 0 emisiones. Seremos una ciudad del futuro. Y que no solo se quedará aquí, sino que vamos a sentar las bases y los proyectos de investigación y las nuevas tecnologías para que sea exportable no solo al resto de la ciudad de Sevilla, sino al resto de ciudades del mundo. Bueno, hay empresas, pero también hay centros formativos, hay centros de investigación, teatros, hay una amplia oferta cultural también de ocio. ¿Cuáles son los retos, ahora que estamos hablando del futuro, que tiene el parque para seguir estando a este nivel? Bien, lo has dicho. Aparte del número de empleados, que en los últimos datos oficiales son de 23.700 empleos, he de decir, que esto es importante decirlo, la previsión cuando el parque comenzó a andar era que 25 años tras la exposición diéramos trabajo, empleo de calidad, de economía del conocimiento a unas 3.000 personas. Estamos hablando de 23.700, pero además, como bien decías y como bien apuntabas, tenemos 10.000 estudiantes. Además, 10.000 estudiantes en carreras científicas, técnicas, es el talento del futuro. Y esto es lo que nos va a permitir no solo retener este talento, sino hacer que las empresas puedan crecer de una manera más acelerada. El futuro que nos espera, pues seguir atrayendo empresas, seguir potenciando la creación de startups desde Andalucía y aprovechar las magníficas instalaciones que tenemos, la calidad de vida de la que disfrutamos, para que Andalucía sea el polo tecnológico de referencia de Europa. Bueno, es que en los últimos años la verdad que ha cambiado una barbaridad. Nosotros que somos de los primeros de la Cartuja. Ahí estuvimos. Hace ya unos años que no fuimos, pero nosotros, Onda Cero, estuvo bastantes años en el pabellón de la 11, cuando... sí, y era además un tiempo en el que prácticamente no había nada y se podía aparcar en todas partes. Ahora ya creo que esto ha cambiado muchísimo y lo cierto es que el parque ya no tiene nada que ver con aquellos primeros pasos, y eso es una buena noticia, una gran noticia que los sevillanos también tienen que conocer. Este recinto, que fue el de máximo esplendor de nuestra ciudad durante la Expo, ahora es también un potencial económico y tecnológico para el futuro. Luis Pérez, director general del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, gracias por habernos atendido y buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Nos dice Lolo, por aquel entonces tenía una novia que trabajó de azafata en la Expo, me regaló el pase de temporada y casi todos los días que trabajaba yo solía ir 1 o 2 horas antes de la hora de salida a recogerla y aprovechaba para ver pabellones y cosas. Es decir, fui muchísimas veces. Me dio tiempo incluso a verlo todo. Tengo un gran recuerdo de la Expo. Al principio estábamos casi solos y a medida que se acercaba la fecha de clausura ya no se cabía. Hoy me he puesto un pin del que nos adjunta una foto.
de los muchos recuerdos que aún tengo. Lule dice, mi adolescencia coincidió con la Expo del 92 y fue maravillosa, desde los conciertos en la Plaza Sony hasta el espectáculo del lago o la cabalgata. Yo tenía el pase de la noche y la verdad es que lo amorticé bastante. Cada vez que paso por la Cartuja no puedo evitar la nostalgia. Luego vamos a hablar, por cierto, con el creador de ese espectáculo. Martinelli dice, para mí y mi pandilla de amigos fue uno de los mejores tiempos de nuestra vida. Fue un éxito en toda regla y un despropósito después, en Cartuja 93. Un ejercicio de falta de planificación para toda esa gran área que a día de hoy da pena pasear por allí, totalmente desangelada, por mucho que lo quieran vender como que hay muchas empresas. Estéticamente es feo, con esas vallas de barrotes blancos, eso sí que fue un pelotazo, que parecen una cárcel. Como guía de turismo da vergüenza mostrarlo como si fuera algo interesante cuando tenemos ejemplos de mejor aprovechamiento en Lisboa o en Hannover. Me da a mí que en Zaragoza se corrió casi la misma suerte que aquí. No es defendible la isla de la Cartuja actual. Qué pena que no esté el monorraíl ni el telecabina, serían unas magníficas atracciones para el visitante, y la Torre Banesto y ese canguro pub bailando sobre las mesas y sin mascarillas. Buenos días, familia. Pues para mí la Expo 92 lo fue prácticamente todo lo que cambió mi vida. Estuve trabajando en el pabellón de telecomunicaciones, en la primera de las salas, en un teatro, cobrando por primera vez un sueldo en condiciones con 18 añitos. Empecé a salir con la que hoy es mi mujer, empezaba ese año en la universidad y conocí un montón de gente de otros países que luego tuvimos la ocasión de ir a visitarlos, y viví la magia de la Expo 92 día a día, así que solamente tengo recuerdos positivos. Hola, buenas tardes, Susana, Chema. El tema de la Expo fue, una maravilla. Yo lo recuerdo con mucha añoranza porque disfruté mucho de aquellos días. Me saqué el pase de temporada y aquello era una fiesta diaria. Durante 6 meses, yo creo que de la época donde mejor lo he pasado, porque había de todo. Era como un parque temático, pero a lo grande, con música, con gastronomía, con todo. Eso fue una auténtica maravilla, era como un sueño. Así que lo recuerdo con mucha añoranza y me alegra de haberlo vivido. Bueno, venga, un saludo. Bueno, son muchos los recuerdos que se nos vienen a la memoria cuando hablamos de la Expo del 92. Ahora enseguida vamos a ponerles otros, pero les animo a quedarse con nosotros, porque luego en la segunda parte de este programa vamos a hablar con José Nieto, que es el compositor de la música del espectáculo del lago, con sintonías que hacen volar nuestra imaginación y que efectivamente nos retrotraen a aquella época, a abril del 92, cuando estábamos ahí disfrutando en la isla de la Cartuja de ese montón de cosas, muchas de ellas del futuro, en aquel momento, que ahora son pues prácticamente cotidianas del día a día. Y hablando de sonidos que recuerdan a muchas cosas, no se vayan a perder este. Gracias a la energía creadora del hombre, a su afán de superación, al inconformismo, al espíritu de sacrificio, a la imaginación. Gracias a la herencia del pasado, a todos los pueblos de la tierra. Y gracias a todas las personas que con su apoyo e ilusión han convertido un gran sueño en realidad. La Exposición Universal de Sevilla nos abre sus puertas a todos.
visitante de aquella Expo del 92 atesora sus propios recuerdos. Simplemente escuchar esto ya nos evoca un montón de momentos vividos, momentos históricos, importantes, sin duda revolucionarios, de los mayores que ha tenido Sevilla como escenario. Sí, aquellos visitantes venían para aprender de otras culturas, de su arquitectura representada en aquellos pabellones, de su gastronomía, ¿verdad? Y también de su música, porque no sé si lo recuerdan, pero cada pabellón de la Expo y cada espectáculo que organizaban tenía su propia música. Por esa razón, la capacidad evocadora que tiene la música produce un efecto tan sencillo, ¿verdad?, y a la vez tan mágico como hacer este gesto, cerrar los ojos y dejar volar los recuerdos cuando escuchamos esto. Qué nostalgia, ¿eh? ¿Verdad? De tiempos sí. pasados. Bueno, esta canción formaba parte, seguro que lo recuerdan, del espectáculo multimedia por antonomasia de aquel evento, el tan recordado y tan conocido como Espectáculo del Lago. Su autor, el 6 veces ganador del premio Goya a la mejor música, el Premio Nacional de Cinematografía, José Nieto. Don José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? 30 años ya de aquel sueño hecho realidad. ¿Usted cómo lo recuerda pasado todo ese tiempo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando habéis puesto la música, yo hacía mucho tiempo que no la he oído, que no la había oído, pues me ha producido una emoción intensa. Es decir, que efectivamente, como decís, la música tiene un poder evocador tremendo y a mí, pues claro, me ha producido emoción y me ha recordado lo que fue el trabajo de poner en pie todo aquello. Yo siempre digo que a mí lo que más me interesa de mi trabajo es precisamente el proceso de trabajo, ¿no? Y entonces el proceso de trabajo en este caso fue estupendo, enriquecedor y creo que habéis dicho en algún momento revolucionario. Creo que hicimos alguna cosa que no se había hecho nunca y que yo creo que era revolucionaria. De hecho, yo era la primera vez que hacía un espectáculo de ese tipo y luego, después, se hizo otro espectáculo también allí en el lago, que estuvo bastante tiempo, y con los mismos sistemas, con los mismos inventos, poco más o menos, el espectáculo de PortAventura, que ha estado años. Sí, señor. Y tuvo, es decir, que claro que fue revolucionario e innovador. Era la primera vez que se enfrentaba a un espectáculo de ese tipo. Tampoco sabía nadie la dimensión que iba a adquirir. Bueno, la gente mataba por el espectáculo del lago. O sea, era una cosa absolutamente extraordinaria. Pero ¿cómo afrontó aquella composición una vez que recibe el encargo para ese trabajo al que no se había enfrentado antes? Pues, a ver, claro, a mí me contaban cómo iba a ser, pero no había forma de comprobar cómo era hasta que no estuvo hecho. Entonces me hablaban de pantallas de agua gigantescas y tal. Entonces lo primero, pues hacer un esfuerzo de imaginación y tratar de imaginarme cómo iba a ser aquello. Había un guión muy simple, pero muy concreto y muy claro, con las duraciones de cada uno de los momentos, y entonces con eso me puse a componer, estructurar, que es importante. La estructura de un espectáculo como ese siempre viene dada por la música, que es una gran responsabilidad, porque depende el espectáculo de lo que tú hagas, ¿no?, con la música. No es como cuando trabajas para el cine, que pones música a una cosa que ya está hecha, sino que aquí, como en el ballet, que yo tengo también experiencia en eso, pues lo que tú haces es lo que va a ser la estructura del espectáculo. Y entonces, bueno, pues con toda esa ilusión y con toda esa responsabilidad, pues me puse a trabajar sobre el espectáculo. Lo grabamos y con mucho tiempo y a partir de ahí la música estuvo, claro, rodando y sirviendo para la puesta a punto de los mecanismos finales. Es decir, había un juego electrónico de sincronías, de cosas que realmente necesitaban la música previa. Es decir, la música estuvo hecha bastante antes del espectáculo. De hecho, don José, creo que, para empezar, proyectar imágenes en una pantalla de agua, en aquel entonces era tecnología del futuro. Creo que usted no pudo asistir a ningún ensayo, es decir, que lo que usted presenció fue la primera representación. Entiendo que le comerían los nervios. Yo no sé cómo afrontó ese primer contacto ya con el espectáculo totalmente montado. Sí, porque tienes razón, porque yo estuve
pero todavía no había ensayos. O sea, yo recuerdo, tengo la imagen del lago vacío, con aquella especie de búnker acristalado donde estaban todos los controles, todos los sistemas de luz, de música y tal, pero claro, era de día y yo el espectáculo en pie, pues no lo vi más que el día del estreno, efectivamente. Tienes razón. Sí, una emoción muy, muy intensa, sí. Cartuja, la base, el terreno donde se asentó la Expo del 92, aún conserva alguno de esos maravillosos pabellones. Afortunadamente, otros, por desgracia, pues fueron demolidos, ya han caído en el olvido, ¿no? No sé si ha pasado por allí recientemente, qué piensa cuando lo hace, si ha vuelto a ver ese escenario de ese espectáculo tan importante. Pues precisamente he estado hace muy poco en unos encuentros de danza que se hacían en el pabellón de Marruecos. He estado pues el año pasado, a final del año pasado, pero no tuve tiempo de ir al lago ni de acercarme. No sé si existe el pabellón de Andalucía, que se habla poco de él, pero el pabellón de Andalucía, para el cual también hice la música, ahí se hizo un invento que es una anécdota que poca gente sabe, y es que con mi ingeniero de sonido, José Binader, de alguna manera inventamos, entre comillas, el sistema DTS antes de que saliera el sistema DTS, que luego se hizo tan famoso, porque nos pedían unos requerimientos técnicos de un número de altavoces independientes, etcétera, que nos tuvimos que devanar mucho la cabeza y inventarnos un sistema que luego ha sido el sistema de proyección durante mucho tiempo, hasta que ya han aparecido los proyectores digitales, pero y eso fue un invento revolucionario que se hizo también para la Expo, aunque no fuera para el espectáculo del lago. Es decir, que todo lo que se hacía, por lo menos en todo lo que yo intervine, había un interés y había como plantearte metas que no estaban claras, que no estaban hechas y que te obligaba a inventar. Entonces, en ese sentido, me ha gustado mucho oíros decir que la palabra revolucionario, porque lo fue. Es que fueron muchísimas cosas, muchas cosas se inventaron para la Expo. O sea, ahora, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a ver en cualquier terraza de un bar que se refresque el ambiente mediante esos chorritos de agua que se estrenaron y también fueron revolucionarios en su momento aquí en la Expo del 92, que ahora estamos recordando. 30 años, uno echa la vista atrás, ¿verdad? Y se ve en la Expo y se ve de otra manera. Sí. Pero bueno, nos quedan efectivamente todos esos recuerdos que llegan mucho más vivos a través de esta música maravillosa. José Nieto, compositor de la música del espectáculo del lago de la Expo del 92, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Más de uno Sevilla, Onda Cero.